8 minutos. Harto que ver, harta película que ver. Y harto mucho tema que analizar también en este principio ya de mes de marzo, sí, porque partimos el mes el día sábado, pero hoy seguramente muchos niños y niñas están volviendo a clases y algunos están yendo por primera vez. Probablemente sean muchos los que están recién entrando a su etapa escolar. Por eso queremos hablar un poquito de esto para saber cómo podemos preparar a los escolares, a los niños y niñas, también a los adolescentes en esta vuelta y particularmente a las familias. Por eso vamos a conversar con la educadora de párvulos, también directora de la carrera Pedagogía en Educación de Párvulos de la Universidad del Desarrollo, María Luisa Salazar, nos acompaña. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder estar acá y de poder contarles un poquito a ver si ayuda a los padres y a los educadores para este comienzo. Claro, porque yo creo que muchas veces son los propios papás los que están más nerviosos que los niños. Se viene a la mente de inmediato ese primer momento en el cual los van a dejar, algunos niños se ponen a llorar, otros los papás se ponen a llorar porque los niños se fueron y no los pescaron. ¿Cómo se vive esto por primera vez también para una familia? Sí, es un hito importante, sobre todo para los niños y obviamente para toda la familia que entran por primera vez al jardín. Es un momento súper emocionante, súper desafiante también como familia. Y en ese sentido, claro, como tú bien decías, hay niños que se lo viven claramente de distintas maneras. Hay unos que entran el primer día felices prácticamente echando a sus padres, hay otros que les cuesta un poquito más la adaptación. Así que ahí lo principal creo que es no imponerles nada, ir viendo en el fondo cómo se lo va viviendo el niño y respetando también estos ritmos y poder acompañándolos de a poco para que pueda tener un buen y un seguro proceso de adaptación, ¿cierto? Ajá, ¿y cómo los preparamos entonces para este inicio de la etapa escolar en el caso de los más chiquititos que están recién ingresando? Hay distintas estrategias. Yo creo que ahí lo principal como apoderados, como padres, en el fondo, en primer lugar, poder conversar con los niños, anticiparles, ¿no es cierto? Contarles de qué se va a tratar esto, qué significa ir al jardín infantil, que tiene una rutina establecida, que vamos a ir en la mañana, pero luego quizás vamos a volver a la casa, no es algo que en el fondo es permanente. Claro. ¿Qué tipo de cosas o actividades van a desarrollar allá? Van a tener un momento de que se comen la colación, van a cantar nuevas, no sé, a aprender nuevos juegos, van a conocer nuevos niños, etcétera. Anticiparles también el cómo se llama el jardín, ¿no es cierto? Las educadoras, de manera que de a poco vayan como estableciendo cierto vínculo y también como este sentido de identidad con este lugar. Esto yo creo que es lo principal, como establecer esta rutina, el conversar con ellos. El darles la seguridad de que es un espacio en que los padres confían, ¿no es cierto? Que es un espacio seguro, que es confiable, que van a ver la educadora XX, darle el nombre, que la conocemos, que va a estar siempre disponible de ayudarlos, si es que tiene algo, necesita alguna ayuda, ¿no es cierto? Por lo tanto, como también darle este sentido de seguridad. Y también hacerlos partes como protagonistas de este momento en la ayuda de la preparación. Para los niños hay cosas que son súper claves, por ejemplo, su mochila, su botella de agua, dónde va a ir su colación, si es que de esos jardines que hay que llevarlo, que puedan escoger, ¿no es cierto?, como algún distintivo, algún color, o ayúdame a prepararla, cuál es la ropa que vamos a echar como muda, o sea, hacerlos parte de esta instancia de manera que también puedan ir teniendo como mayor rutina y mayor confianza y seguridad hasta el momento de la entrada. Sí, yo me estaba recordando de lo que me acuerdo de la época del kinder, porque yo no fui hasta solamente el kinder partí, otros parten mucho antes, entonces ese cambio para ellos no es significativo, porque han venido pasando incluso dentro de su mismo espacio, pero claro, el tema de la colación para mí siempre fue maravilloso, sobre todo la canción y todo. Pero claro, ahí está el trabajo especializado de las educadoras de párvulo, educadores y educadoras de párvulo, que están obviamente a disposición para enfrentar todo tipo de situaciones. Pero yo creo que no sé si están preparados para los papás. ¿Cómo se deben preparar los papás en medio de todo esto? Para los que envían por primera vez, ¿cómo debe ser en casa también esa levantada temprano? Tal vez que por primera vez van a tener que salir tempranito, cómo los deben levantar, cómo deben como papás también generar este respeto hacia el educador, educadora de párvulo, que son finalmente los que saben de todo este proceso. Ahí es clave lo que tú mencionabas respecto a la levantada, y para eso yo creo que es, bueno, ahora ya estamos un poco encima, pero es ideal
los días anteriores ir adelantándonos un poquito como a establecer esta rutina de sueño, ¿no es cierto? Sabemos que los niños con sueño obviamente andan más sensibles, más irritables, y sumado esto a las emociones que conlleva esta entrada por primera vez al jardín, que también andan más contenidos, puede ser contraproducente. Entonces también es ideal los días previos empezar a establecer esta rutina de una manera mucho más clara. Quizás se puede ir adelantando día a día, cada 15, 30 minutos, como el tiempo de ir a acostarse y también la levantada. Y el momento ya de la levantada, yo creo que obviamente con algo como bien cariñoso, quizás con un desayuno que le guste al niño, como no algo tan que le implique mayores novedades. Y quizás como estableciendo lo que lo van a acompañar, de manera de no poder aumentarle esa ansiedad que de por sí ya siente. Y ahí es súper importante el momento de estar como acompañado al jardín. Yo creo que ahí es ideal que los padres tengan claro que los primeros días más de transición es importante tener una disponibilidad y una flexibilidad mayor, de poder quedarse en la mañana un rato con los niños jugando, como haciéndose parte también de esta rutina de jardín, de quizás conocer algún rincón, algo que le permita como vincularse y ir dejándolo poco a poco. El establecer, por ejemplo, una despedida como tranquila, calmada, pero anticipada. O sea, es decir, mira, vamos a jugar, te invento, vamos a jugar un momento y luego nos vamos a despedir, o te voy a contar un cuento y luego me voy. Y esa despedida que no sea como muchos papás de repente dicen, bueno, está pasándolo bien, me voy a ir escondido para que no se dé cuenta. Eso también puede ser contraproducente porque en el fondo vamos perdiendo esa confianza del niño, sino que es decirle, yo me voy a ir tanto rato, voy a ir al trabajo, voy a ir a comprar algo que sea fidedigno, verdadero, y te voy a venir a buscar cuando termine, no sé, el momento del cuento, una canción de despedida. También establecer esa como instancia de decir, yo te dejo, pero te vuelvo a buscar, o te vuelve a buscar alguien como de mayor vínculo, ¿no es cierto?, afectivo. Pero establecer esa como claridad, ¿verdad? Permitirles también a los niños más pequeños, sobre todo que van por primera vez, como que puedan llevar algún objeto de transición. Los más chiquititos necesitan un tuto, un peluche, algo que en el fondo les dé como esa seguridad y esa cercanía. Creo que también es súper válido. Y de todas maneras esta vinculación y esta como comunicación constante con la educadora, cómo estuvo el día de hoy, qué estrategia, o sabes que efectivamente no durmió bien, o esto es lo que a mi hijo yo he visto que le sirve en tales situaciones, como mantener esa comunicación bien fluida y hacer la alianza para que realmente cada niño pueda tener como una adaptación bien segura y tranquila, ¿no? Y es lo ideal, ¿no? Generar estas alianzas entre las familias y los educadores en general, pero a veces esta relación parte un poquito friccionada, hay que decirlo, porque en muchos casos se les exige, por ejemplo, a las familias que el pequeño llegue sin paño. Por ejemplo, no lo vamos a aceptar con paños, mamita, porque tiene que ir al baño solito o solita. Y en muchos casos, quienes quizás hemos visto esta relación entre padres, madres y los jardines infantiles o los colegios en la etapa preescolar, ya parte con el pie izquierdo. Porque claro, dice, pucha, porque me está pidiendo que deje los paños y cómo apuro ese proceso. Y me están generando a mí como mamá o papá un estrés. Y a su vez quizás esa familia le está traspasando ese estrés al niño, que ¿por qué todavía no aprendes a ir al baño? La tía me está diciendo que te tienes que sacar los paños. Entonces ahí ya vamos generando toda esta primera relación, primera vinculación, quizás no de la mejor manera. Sí, de todas maneras, y concuerdo contigo. Ahora creo que efectivamente cada vez pueden ser menos los lugares o las educadoras que llegan a esto. Nosotros ya sabemos que si bien hay hitos del desarrollo, ¿no es cierto?, que están más marcados, asociados a ciertas edades, ya todas las investigaciones y en el fondo la experiencia nos indica que cada niño va siguiendo un ritmo diferente y por lo tanto es ya cada vez más difícil decir a los 2 años los niños tienen que tener el control de esfínter, porque en el fondo no sucede habitualmente. Hay niños que efectivamente salen de la norma y lo hacen de forma anterior y hay otros que necesitan ese tiempo, ¿no es cierto?
Ahora, que es una exigencia del jardín, claro, es una exigencia que ya se dijo anteriormente, que obviamente no es que una sorpresa que se lo van a llevar en este momento, y por lo tanto ahí es clave que al momento de inscribir al niño esto era una normativa, bueno, poder establecer las estrategias de cómo poder acompañar este proceso, por ejemplo, el control de esfínter, que no es fácil, ¿no es cierto? Y puede tomar un tiempo mayor. Ahora el resto yo creo que son cosas que los mismos papás que pueden ir entablando como esta comunicación con la educadora, decir, bueno, dime cómo hacerlo, o esto, lo estoy haciendo bien, dame estrategia, necesito un tiempo más, y va a ser muy difícil que en el fondo los normen de inmediato. Todo conversado, que es lo más importante, esa relación que hay que tener con el docente finalmente, en este caso las educadoras y educadoras de párvulo, para mejorar esa relación que sabemos muchas veces. Hay papás que no, ¿qué vas a ver la tía? No, yo sé más que ella. Hay también un tema, una deuda pendiente. Pero yo sé que, claro, ya cuando pasan a primero básico ya corresponde a las profesoras, los profesores, pero para quienes están en esa transición hoy día, o que la van a hacer este día miércoles, que el año pasado dejaron el kinder y ahora tienen que ir por primer día ya a otra forma, a primero básico, ¿cómo lo deberían hacer los papás también? Porque igual están al límite, pues todavía están ahí en edad, al límite de ser párvulos a pasar a la básica. ¿Cómo podrían enfrentar ese momento? Es un momento difícil porque efectivamente, como tú dices, pasan, en el fondo dejan ya la etapa preescolar, entran como ya a primero básico, donde hemos visto también que son como rutinas muy distintas, son mucho más establecidas, ¿no es cierto?, más escolarizadas, un poco más de una educación un poquito más tradicional a lo que viene desde los jardines infantiles, hay menos momentos como de juego. Entonces ahí yo creo que lo principal es un poco un llamado también a los profesores, en este caso de primero básico, a que puedan hacer una transición un poco más paulatina, más gradual, de poder ofrecer también instancias donde existe el juego, donde ojalá poder como extender un poco esto que viene desde la educación parvularia, habilitar más espacios o rincones, para que principalmente este momento, este primer mes quizás de transición, de adaptación, sea más adecuado. Y en los padres, bueno, yo creo que lo principal es, como decía al comienzo, esta comunicación, esta conversación con los niños, poder escucharlos, buscar quizás un momento también, momento de llegar de la casa, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? Cuéntame. A los niños hay que ayudarlos también un poco a verbalizar las mismas emociones, porque a veces ellos no saben identificar qué es lo que están sintiendo, entonces necesita un padre o alguien significativo que en el fondo los escuche y que les diga, bueno, yo creo que puedes sentir quizás un poco de ansiedad o estás sintiendo un poco de, no sé, de nostalgia por dejar a tus amigos, ahora es un contexto distinto, pero desde ahí buscar quizás ciertas estrategias, bueno, vas a conocer nuevos niños, qué es lo que te puede gustar, proyectemos qué te gustaría, qué es lo que vas a aprender, no sé, en primero básico vamos a un hito del aprendizaje de aprender a escribir y a leer, por ejemplo. Entonces también motivarlos de alguna manera con cosas que le van a suceder durante el año y que pueden ser también motivantes para los niños, de manera que esa transición sea como un poco más positiva. Ahora, si van pasando las semanas, María Luisa, nos vamos dando cuenta que a los niños les está costando un poquitito este proceso de adaptación. ¿Cuáles son las señales a las que quizás debiésemos estar atentos? Porque para no quedarnos quizás en que es flojera o maña o regaloneo, ¿cierto? Y estar realmente ahí conscientes de que efectivamente puede haber un proceso adaptativo que no se está llevando a cabo de correcta manera, ¿no? Sí, de todas maneras, y yo creo que es súper normal también que suceda, ¿no es cierto?, después de unos días. Es habitual a veces ver a niños que los primeros 2 o 3 días entran felices, con una como ansiedad, pero ya cuando se dan cuenta de que esta rutina es permanente, claro, y dicen, no, ¿sabes qué? Ya no quiero volver al colegio, suficiente, ya fui. Todos somos ese niño, todos somos esa niña. Dejémoslo hasta acá, ¿verdad? Y incluso como adultos nos pasa, sí. O sea, después, sobre todo de un periodo largo de vacaciones, cuando uno vuelve al trabajo, también la primera semana de arranque, el primer momento es complejo. Y ahí yo creo que las señales claves son, claramente es distinto cuando te dicen, no, me quiero quedar en la casa, bueno, uno puede tratar de convencerlo de alguna manera, bueno, vamos a ir a ver a tal niño, o ayúdame tú con la colación, o sí, pero es que yo hoy día conversé con la educadora y parece que van a contar
un cuento súper entretenido, o va a haber una actividad como bien desafiante, acompáñame, vamos a probarla, como ponerle este factor también como un poco sorpresa, y ver efectivamente cuando uno los va a buscar, cuando llegan a la casa, cómo llegan, ¿no es cierto? Si es que llegan contentos también después de la rutina, bueno, es que obviamente está todo bien, pero cuesta ese despegue quizás de inicial. Ahora, cuando eso es como más recurrente y ven que los niños están con una ansiedad o como con una angustia mayor, ya son palabras mayores y en el fondo ahí claramente hay que trabajarlo, y ahí recurro nuevamente, es crucial esta alianza con los profesores, con los educadores, porque es la única manera que tenemos como padres también de asegurar como este correcto conocimiento de cómo se está viviendo el niño este proceso. Claro. Y ante esas pequeñas alertas, en el fondo, poder trabajarlo de forma conjunta. Y ahí tomar ciertas decisiones. Quizás hay niños que necesitan, por ejemplo, un comienzo, no sé, más reducido en la jornada, ¿verdad? O un acompañamiento mayor, sobre todo en el caso de los jardines suele suceder que los padres van como acompañándolos. El primer día se quedan en el jardín, el segundo día van un rato y vuelven, el tercer día ya como que quizás ese espacio como que se va aumentando. Entonces, también hacer de esta transición algo paulatino y como en este acompañamiento que sea como bien graduado. Pero insisto, el tema de la comunicación con la educadora, del saber cómo está, es súper necesario, y ahí hacerle las preguntas pertinentes a los niños también. O sea, evitar esta pregunta como genérica o abierta, que es ¿cómo te fue hoy día en el jardín? Porque para un niño es muy complejo definir y responder cómo me fue hoy día en el jardín, por ejemplo. Sino que con quién jugaste hoy día, qué parte del día te gustó, ¿hay algún momento en que te sentiste quizás incómodo? ¿Recurriste a alguien? ¿A quién le pediste ayuda? ¿Cómo lo resolviste? O sea, cosas como puntuales que también nos van dando luces de cómo fue la transición del día, y no solo quedarnos con esta idea de no quiero ir más, ¿no es cierto? Y eso también nos va dando señales de efectivamente cómo está transitando la jornada. Sí, y esas señales también son súper importantes que ustedes como parvularias, los profesores y profesoras van viendo también muchas veces asociado a, claro, como mencionaba Camila, esto ya no es regaloneo, pues esto ya no es que el niño a lo mejor simplemente es mañoso, sino que a lo mejor hay algo que hay que acudir a algún especialista, que hay que diagnosticar. ¿Cómo se va dando ese trabajo también? Sobre todo, claro, en papás que son primerizos o tal vez no han puesto ojo precisamente a aquello, a la maña, la asocian a aquello, no, porque yo lo tengo muy regalón. ¿Cómo va dándose esa conversación también? Mira, parece que aquí va a haber que ir a algún especialista. De todas maneras, bueno, ahí las educadoras en ese sentido yo creo que tienen una buena como... A ver, hay instancias que también hay que evitar esta como sobrediagnosticación o sobrederivación, claro. ¿cierto? Que yo creo que también a veces se tiende mucho, no, sabes que hay que ir al psicopedagogo, al psicólogo, sino que hay tiempos que hay que respetar, ¿no es cierto? Y yo me atrevería a decir que es muy confuso que un niño antes de un mes de transición, en el fondo, a la entrada como al colegio o al jardín, le digan, ¿sabes qué? Tienes que llevarlo a alguna terapia porque hay algo que aquí no está funcionando. O sea, eso ya hay una señal como un poco errada, ¿verdad? La idea es poder tomarse esos tiempos de ir buscando ciertas estrategias que evidentemente la educadora pueda ir haciendo. Ahora, si ya el tiempo es prolongado, después ya de un mes, que el niño efectivamente le cuesta absolutamente sociabilizar con otros o crear un vínculo como más afectivo con el profesor, con la educadora, después de haber hecho o como quemado varias etapas, ahí claramente el profesor o el educador podría decirle, ¿sabes qué? Trabajemos esto quizás con un psicopedagogo o alguien que en el fondo nos ayude como ahí entendiéndolo, porque evidentemente es distinto tratarlo cuando hay 25 niños que cuando hay uno a uno, y a lo mejor con un par como de sesiones uno puede como establecer como esa buena regulación, ¿no es cierto? Pero insisto en que es algo que tiene que ser mucho más permanente, y esta permanencia no se va a ver ahora en este comienzo, no, sino que nada. luego de un tiempo, y ahí con claramente otras hay que evaluaciones pedir, de por medio. Claro. Ahora, María Luisa, antes que se nos acabe el tiempo en esta conversación que está muy interesante, sobre todo para las familias que están viviendo este proceso por estos días, ¿qué hay del uso de dispositivos tecnológicos? Sabemos que el acceso a ellos hoy día es muy temprano,
hay muchos niños y niñas que utilizan teléfonos, tablets, en fin. La recomendación para las familias principalmente, porque después también sabemos que hay muchos profes, docentes en general, que les toca escuchar de vuelta, ya, pero usted quítele el teléfono en clase. Y uno podría decir, bueno, pero ¿por qué usted se lo pasa en primer lugar para que lo traiga al colegio? ¿Qué hay de eso en la etapa preescolar y ya después en la etapa escolar? Sí, es complicado, es un tema que yo creo que llegó, pero nos afecta tremendamente tanto a nivel de familia como de colegio. Evidentemente toda la evidencia menciona que el uso de pantallas, sobre todo dispositivos como ya teléfonos, que implica a los niños como una interacción en niños pequeños, en edad preescolar, idealmente reducirlo al máximo posible. Ahora, en niños más grandes, evidentemente, yo creo que puede ser una decisión ahí bien consensuada del colegio, en trabajo también con los apoderados, y depende, pues, si lo vamos a usar como con fines pedagógicos, puede ser una herramienta tremendamente positiva que ayuda a los niños desde la investigación a crear, puede ser establecer trabajo en grupos más de colaboración, etcétera. Ahora, si lo van a tener a libre disposición para uso todo el tiempo, en el recreo, cuando quieran, a través de redes sociales, etcétera, ya puede ser un poco más complejo. Y ahí claramente creo que hay que normarlo, que hay que restringirlo de ciertas maneras, y los colegios pueden establecer también sus normativas de uso, en qué momentos sí, en qué momentos no. Ahora, yo creo que efectivamente ideal que si un niño o un adolescente ya que tiene un celular a disposición, ojalá no lo lleve al colegio, que lo deje para momentos de coordinación más sociales, en otros momentos donde pueda estar también como con el acompañamiento de sus padres, en qué horario, en qué momento, qué hace efectivamente. Y en el colegio dejar el tema de la computación, etcétera, para otros dispositivos que sean especialmente para trabajos más pedagógicos. Sí, por eso es súper importante esta conversación que va a quedar en nuestras redes sociales, y también como raya para la suma que este año los profesores y los padres o los cuidadores sean un equipo, que no generemos esa tensión entre no, que vas a ver la profe, o no, yo sé lo que es más conveniente para ti. La idea es que entre todos podamos también formar a nuestros niños y niñas de una buena manera. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros y que tengan un buen año ahí todos los educadores de párvulo y educadoras de párvulo. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto, María Luisa. Nos vemos en la